Congresista Aragón Carreño. Congresista Balcázar Celada. Congresista Bellido Ugarte. Bellido Ugarte, presente. Gracias. Congresista Cabero Alba. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, presente, señora presidenta. Buenos días. Gracias. Congresista Cutipa Cama. Congresista Helera García. Congresista Elías Ábalos. Congresista Moyano Delgado. Presente. Gracias. Congresista Muñante Barrios. Congresista Quito Sarmiento. Presente. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. Presente. Gracias. Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. Congresista Balcázar Celada. Congresista Cabero Alba. Congresista Cutipa Cama. Congresista Helera García. Congresista Elías Ábalos. Congresista Muñante Barrios. Congresista Raimundo Mercado. Presente. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Congresista Tudela Gutiérrez. Señor presidente, están presentes 8 señores congresistas. Ha presentado licencia el congresista Morante Figari. El quórum para la presente sesión es de 10 señores congresistas. No habiendo el quórum reglamentario para iniciar la Balcázar, consignar mi asistencia, Balcázar. Gracias, congresista Balcázar. Ya está. Señora presidenta, con el registro de congresista Balcázar Celada son 9 señores congresistas. El quórum es de 10 señores congresistas. Podemos dar inicio a la sesión de manera informativa si lo considera conveniente hasta que haya quórum para poder dar inicio a la sesión de manera formal. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la sesión. Doctora Patricia, por favor. Sí. Doctora Patricia, por favor, considerando que la sesión ha terminado muy tarde, más allá de la 1 de la mañana, yo pediría que una media hora más para dar el foro correspondiente se pueda postergar para los demás colegas que puedan asistir. Vamos a dar inicio, congresista Balcázar, a la sesión como una informativa. Contamos con la presencia del procurador, teníamos ya previsto, se le había convocado e invitado al procurador del Congreso a efectos que nos informe en relación a las numerosas demandas de acción de cumplimiento recibidas contra los miembros de la Comisión de Constitución respecto a la Ley 27.600. Entonces creo que podríamos comenzar con la exposición del señor procurador. No, yo le decía porque considerando de que este es un tema importante y los demás colegas también creo que están durmiendo, entonces no perdemos para que todos se enteren de lo que va a decir el procurador. Yo ya estoy en el Congreso, por si acaso va a asistir personalmente, pero los demás colegas, pero si usted considera que no es necesario que todo el mundo se entere, yo no me opongo a su decisión, pero por razones del tiempo de anoche,
Digo yo, ¿no? Es que el procurador está al servicio del Congreso, de eso tiene que partirse esa idea, no al revés. Colega doctor Balcázar, ya estamos operativos todos, así que hay que entrar nomás. Señora presidenta, congresista Cabero, por favor, para consignar mi asistencia. Mil disculpas. Muy bien, está el congresista Aguinaga ingresando y el congresista Cabero. Ya contamos con el quórum correspondiente, congresista Balcázar. Vamos a dar inicio, entonces, vamos a invitar al señor procurador del Congreso, Manuel Eduardo Peña Tavera, a fin que nos pueda informar sobre las acciones que se han realizado a la fecha respecto a las acciones de cumplimiento, a las numerosas, profusas acciones de cumplimiento presentadas contra los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento respecto al mandato de la Ley 27.600 en sus artículos 2 y 3. Como ustedes saben, estos artículos están referidos a la presentación de un proyecto de ley de reforma total de la Constitución Política, tomando en cuenta el texto de la Constitución de 1979 y a la aprobación de un cronograma de debate nacional, asimismo un cronograma de eventos académicos, fórums o conversatorios con amplia difusión y discusión de las propuestas del cambio constitucional. Doctor Peña Tavera, lo invitamos a que usted tome asiento y lo dejamos en el uso de la palabra para que nos informe sobre las acciones que viene realizando en su condición en su calidad de procurador del Congreso de la República. Muy buen día, señora presidenta, señoras y señores congresistas, muy buen día. Antes me permito, tuviera bien expresarle mis condolencias por la pérdida de su señora madre. Respecto a las demandas que han interpuesto ante la Corte Superior de Justicia de Apurímac, cabe expresar que en total hasta el momento hemos sido notificadas de manera formal de 75 procesos del juzgado de Abancay. Tenemos entendido que existen aproximadamente más de 100 expedientes del juzgado de Andahuaylas que están pendientes o en camino para ser notificados a la Procuraduría. Estas demandas de cumplimiento, desde el 8 de junio del presente año, han venido siendo ingresadas por el sistema de trámite administrativo, es decir, mesa de partes del Congreso de la República, sin el debido formalismo que establece las normas para tal efecto. Esto es, conforme establece la propia resolución judicial que las admite, que se aplica el artículo 155E de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, mediante cédula de notificación. Las demandas han sido ingresadas mediante la resolución que la admite sin ese formalismo. Sin perjuicio de ello, en el transcurso de este periodo, incumpliendo ya con dicha atribución establecida en la propia norma, la Procuraduría ya está siendo notificada en el domicilio real conforme corresponde. Y están siendo contestadas cada una de ellas. Respecto a las demandas que han sido notificadas, de las 75 ya se han procedido a contestar 40 que están ingresadas a la constitución de demanda. Quedaron pendientes 30, estando en todos los casos en los términos establecidos en el propio Código Procesal Constitucional, es decir, los 10 días hábiles para poder contestar la demanda. Ahí de repente algún criterio, de repente pensamiento que sean calendarios, no. El Código Procesal Constitucional establece directamente en el artículo 12 que son días hábiles para poder contestar. Y como estoy acompañando, digamos, a la presidencia, un informe detallado sobre las acciones efectuadas y el estado situacional de cada una de ellas, conforme se nos ha pedido, digamos, en la víspera, digamos, para informar sobre estos casos. Hay que tener en cuenta también que el artículo 5 de las mismas normas del Código Procesal Constitucional señala que a la defensa del Estado en los procesos constitucionales contra el Estado o de cualquier funcionario en el ejercicio de su función,
la representación se cuenta a cargo del Procurador Público. Que establece la propia norma, sin perjuicio que sea y tiene la obligatoriedad también de comunicarlos a las demás personas que son emplazadas, esto es, a los señores congresistas que conforman la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Y entiendo que en algunos de los casos, no tengo la seguridad si en todos los de ellos, han sido notificadas por correo electrónico u otra forma de notificación. Eso, sin perjuicio de ello, también establece la norma que el funcionario demandado, en estos casos, puede intervenir en el proceso. Si es que no interviene, pues obviamente la defensa se encuentra a cargo del procurador. En ese sentido, hay que tener en cuenta también permite informar sobre qué acciones estamos tomando respecto a ello. Debido a que de esas 75 y demás que se van a hacer notificadas, digamos, tienen el mismo tenor, el mismo contenido, el mismo petitorio, el mismo fundamento, solamente cambia el nombre del demandante y su firma, estamos pidiendo la acumulación conforme establece el Código Procesal Civil, ¿no?, al primero de ellos que hemos sido notificados. Esto es al día 8 de junio. ¿Por qué motivo? Porque dentro de las audiencias, conforme establece la propia norma, que se señala una fecha de audiencia, son de maneras consecutivas, de diferencia de 10 o 15 minutos de manera diaria. Y eso sería casi un imposible poder atender cada una de estas audiencias de ellas. Por tal motivo, hemos pedido la acumulación. De las 40 demandas contestadas, ya han sido, la mayoría de ellos, pronunciados, emitido resolución por parte del Poder del juzgado, digamos, de Abancay, teniendo por admitir la contestación y corriendo traslado de la misma al interesado para que pueda expresar lo que considera conveniente respecto a la acumulación que hemos estado proponiendo. Respecto al tema de fondo, lo que es materia de la presente demanda, y como bien se ha señalado, que se encuentra establecidos en el artículo 2 y 3 de la Ley 27600, el propio Tribunal Constitucional, mediante el proceso de cumplimiento número 168 del año 2005, establece ciertos requisitos para que pueda ser emitido una demanda de incumplimiento. Una de ellas tiene que ser un mandato vigente. En el presente caso, no existe ese mandato vigente. Porque si bien es cierto, la norma fue dada en el año 2001, posterior a ello, en los periodos del Congreso de la anterior Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, periodos parlamentarios 2001, 2002 y 2003, ya en su momento la Comisión emitió sus informes correspondientes, fue expedida mediante un proyecto de ley, pero no fue aprobado por el Congreso. Es decir, el cometido de la norma, el fin de la norma, se ejecutó. Entonces, y posteriormente, digamos, no se fue aprobado por el Pleno del Congreso en ese entonces. Es decir, el cometido de la norma se ejecutó, por consiguiente no hay más que efectuar o querer disponer, digamos, en este tipo de casos. Por otro lado, hay que también tener presente que esta demanda, conforme al artículo 70, el inciso 2 y 5 de la Constitución, del Código Procesal Constitucional, es que lo que se exige al Poder Judicial es la aprobación de una ley de reforma constitucional que restablezca la vigencia de la Constitución Política del año 1979. Pero esta, como todo el mundo sabe, es una competencia única y exclusiva del Congreso de la República. Y discrecional también. Y por lo tanto, no puede ser objeto de coacción en su ejercicio. En ese sentido, la demanda, como pretende invadir una potestad discrecional del Congreso de la República, como es la de ejercer la función legislativa para una reforma constitucional regulada en el artículo 206 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 4 y 72 del Reglamento del Congreso. En ese sentido, esta demanda debe ser declarada infundada. Lamentablemente, conforme el artículo 6 del Código Procesal Constitucional establece que se prohíbe el rechazo liminar.
a diferencia de la anterior norma del Código que establecía dicha posibilidad. Es decir, todas las demandas de garantías tienen que ser emitidas. Y eso va en perjuicio, obviamente, de las entidades quien asume la defensa porque efectúan una defensa, digamos, por procesos, digamos, que no tienen razón de ser. Por otro lado, el mandato, como señalaba anteriormente, conforme a esta sentencia del Tribunal Constitucional, tiene que ser un mandato cierto y claro. Es decir, debe inferirse indudablemente de la norma legal o del acto administrativo. Esta disposición o este mandato legal contenido en los artículos 2 y 3 de la ley 27600, desde un inicio no constituyó un mandato claro y preciso, toda vez que inclusive fue materia de un proceso de inconstitucionalidad, lo que fue resuelto por el Tribunal Constitucional mediante el expediente 14 del año 2002. Y por último, tiene que ser, conforme establece la sentencia del Tribunal Constitucional antes mencionada, tiene que ser un mandato incondicional. Es decir, pues a la realización del acto material de convocatoria de referéndum para la ratificación del proyecto de ley de reforma constitucional, desde un inicio estuvo condicionado a la aprobación por parte del Pleno del Congreso. Entonces, y eso es lo que se hizo en su oportunidad, y esto que fue, digamos, aprobado también por el Congreso de ese entonces. Por último, cabe advertir, si bien esta norma está vigente, ya perdió sus efectos, porque fue visto en su oportunidad, y por consiguiente, sería de opinión, salvo mejor parecer, para que pueda ser revisada, y si es procedente o no, pueda ser revocada. Muchas gracias. Muchas gracias, procurador. Vamos a dar el uso de la palabra a algunos congresistas que la han solicitado para que usted pueda absolvernos o precisarnos algunos temas que a criterio de los señores congresistas deben ser esclarecidos. Tiene la palabra la congresista Moyano. Gracias, presidenta. Saludar al procurador. De la norma que se nos ha hecho llegar, en la que supuestamente nos denuncian por el cumplimiento, lo que debemos establecer es el proceso, la coyuntura histórica en la que se dio esa norma. En esa norma se suprime la firma del presidente Fujimori de la Constitución. Ya sabemos de qué estaba cargada, ¿no? Esa decisión, y estuve yo ahí. Esa decisión estaba cargada de simplemente situaciones, por supuesto, contrarias, adversas, y se decidió quitar la firma de la Constitución. Luego, si ustedes leen y se dan cuenta, señor procurador, eso quisiera que usted nos ayude a absolver. Esa norma dice que la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusación Constitucional, es decir, antes la comisión se llamaba así, ¿no? Y acusación constitucional tiene que reformar toda la Constitución y tomando en cuenta, ¿no?, la Constitución del 79, tomando en cuenta, no dice que la regresen allí, y todo el procedimiento establecido. Efectivamente, en el Congreso de la República hubo una comisión de reforma constitucional completa, hubieron debates, pero no se llegó a nada. La pregunta que hago yo, señora procurador, la comisión, ya veamos, cuando yo empezaba diciendo, analicemos en el contexto, en el tiempo histórico, en el espacio, tiempo histórico, alguna vez escuché esa frase, ahora estamos en otro espacio, tiempo histórico, la comisión ya no se llama, ya no es acusación constitucional, ¿no? Está en otra, ahora es una subcomisión. Y por otro lado, ¿qué pasó con los parlamentarios de entonces que hicieron esto y que finalmente no se logró? O sea, finalmente no cumplieron, ¿no? Eso quisiera tener como información si es que lo tiene el procurador. Muy bien, gracias, congresista Moyano. Muchas gracias.
Como bien se ha señalado, la norma que establecía, digamos, la aprobación fue expedida en el año 2001. Y estamos hablando hace 21 años atrás. Y en esos momentos se autorizaba a la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales a cumplir con dicho mandato. Y efectivamente lo efectuó, como también se ha manifestado. Y fue una comisión que obviamente ya tiene otra denominación y otro cambio, digamos, a estas alturas. Por ese motivo se había manifestado que esta no es una norma que tiene mandato legal vigente. Muchas gracias, Muy bien. señora presidenta. Ahora sí lo tengo más completo. Gracias. Gracias, congresista Moyano. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra Presidenta, pregunta? José Luis Elías. Congresista Elías, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, yo envié un documento ayer al despacho de usted, al despacho también de la Presidenta del Congreso, señalando que el procurador tiene muchísima carga, pero muchísima. Hace un buen trabajo, pero está con 2 personas más. Yo considero que deberíamos, para tranquilidad de todos, el Congreso contratar un estudio jurídico externo que colabore, asesore y se haga cargo de algunas responsabilidades, porque no es justo que cada día entren 40, 50 denuncias, ¿no? Demandas, perdón, y eso va a ir creciendo, ¿no? Y se le escapa una y ya queda consentida y va a ir a generar una suerte de un antecedente judicial negativo, ¿no? Sin perjuicio de que ya nosotros estamos discutiendo, evaluando una nueva constitución, no el 100% como piden, además que no hay mandato imperativo para un congresista. Sin embargo, hay que contestar, señora. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Elías. Señor Procurador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta, señor congresista. Actualmente, viendo esta coyuntura, digamos, de las demandas interpuestas, solicitamos a la Presidencia en su oportunidad el apoyo de contratación de un abogado en materia constitucional, en el cual nos han conseguido efectuar. Entonces, actualmente en la oficina somos 3 abogados que ven en materia constitucional todos los procesos constitucionales que están siendo, ingresadas y demandadas por parte de la entidad. Respecto a la opinión, lo vertido por el señor congresista, bueno, dejamos a criterio, en todo caso, de la administración, si consideran conveniente, puede contratar pues, a un abogado, un estudio externo. Sin embargo, la Procuraduría tenemos clara la idea, ¿no? Y la defensa técnica que estamos efectuando en este proceso. Muy bien, muchas gracias, Procurador. ¿Alguna otra intervención? Buenos días, Presidenta. La congresista Tudela, en realidad solo para que por favor se registre en asistencia. Gracias. Congresista Tudela, muchas gracias. Bueno, ayer se generó un debate respecto, dentro del proyecto de bicameralidad presentado respecto digamos, creo que el congresista Balcázar tuvo una intervención respecto a la preocupación que generaba estas muchas demandas y efectivamente, como lo dice el congresista Elías, a que como entiendo yo que las notificaciones están llegando a diferentes lugares. Por ejemplo, entiendo que algunas llegan a la Comisión de Constitución. Personalmente yo no he recibido en mi correo, no he recibido de forma personal ninguna notificación de ninguna demanda. Están llegando a la Comisión de Constitución. Entonces, lo que se ha previsto ahí es que todas sean derivadas a la Procuraduría para que sean contestadas oportunamente. Nosotros creemos que efectivamente acá está el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento y acusaciones constitucionales en ese momento, en donde estaba presidida por el congresista Henry Pease, que fue el que hizo, digamos, dio cumplimiento en su momento y se elaboró un nuevo texto que significó un trabajo de casi 2 años. Y se sometió al Pleno del Congreso y no fue aprobado, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la intervención que hice ayer para aclarar este asunto, porque
al parecer estas copiosas y numerosas demandas generan también expectativas en algunas personas, algunos congresistas que consideran que, digamos, ahí está como que la llave para poder nuevamente volver a la Constitución del 79, y en realidad se está haciendo, dentro de los argumentos de forma y de fondo que usted ha expresado, se está haciendo una defensa sólida de parte de la Procuraduría. El contratar o no un estudio, mandarlo a un estudio, depende ya de la presidencia del Congreso. Seguramente ellos, frente a la información que usted proporcione, señor procurador, seguramente tomarán o no la decisión. Creemos que el argumento que se está presentando, por lo que usted nos ha explicado, es sólido y efectivamente es una ley que, bueno, digamos, como lo dice la doctora Echaíz, que ya está muerta en este momento, ¿no? Así que creemos que la defensa es sólida y sí que hay una intención deliberada, manifiesta, de, digamos, agobiarnos con muchas demandas. La verdad es que yo creo que pueden venir 1.000, 2.000, 3.000, pero nosotros no vamos a, digamos, cejar en nuestro empeño de la defensa de la Constitución como corresponde al juramento que hemos hecho al momento que hemos llegado aquí como congresistas de la República. Así que si no hay otra intervención, duda de algún congresista, le damos las gracias por su participación. Asimismo, les comunicamos a los congresistas que tenemos un informe que ha presentado el señor procurador y que los vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes por la plataforma Teams por la que estamos conectados. Le agradecemos y estamos en permanente contacto. Sí. Sí. Por favor. Congresista, le voy a dar la palabra al congresista Balcázar y luego al congresista Soto. Todavía puede permanecer, señor procurador. Ahí creo, ¿no? Si me permite el procurador, está diciendo que va a contestar las demandas, ¿cierto? Y que se va a contratar un estudio jurídico aparte. ¿Abogados? No, propone, creo, ¿no? Propones. Ya, estoy equivocado. Ya. Yo también propongo eso, pero no que lo proponga el procurador, sino cada uno de los emplazados en este caso. Por ejemplo, el que habla podría contratar, no con cargo a cargar plata a la comisión, sino buscar el abogado más idóneo que pueda asesorarnos. Obviamente de la idea de que vamos a contestar seguramente oponiéndonos a esta demanda. Pero usted comprenderá que la opinión mía, la opinión del procurador, la opinión de cada uno de los miembros de la comisión pueden estar acertados o no acertados, positivos o negativos. Pero yo he sido juez, pero quien finalmente cierra las discusiones es el juez. Así que ahí se acaban todas las discusiones. Entonces, ahí, desde ese punto de vista, no podemos descuidar eso. Tenemos que personarnos y ver. Espero que nuestro procurador del Congreso, presidenta, sea uno de los más idóneos, porque yo he sido juez más de 30 años y los procuradores nunca me convencieron, ni uno me convenció. O sea, eran convidados de piedra en los procesos penales. Convidados de piedra. Decíamos al final de la resolución, ¿qué dice el procurador? No tiene ninguna función decisiva. Entonces yo creo que, espero que el procurador del Congreso sea de las personas más idóneas. Por eso yo quisiera ver su respuesta, porque ahí las alternativas del Tribunal Constitucional que vio el caso, en esa famosa sentencia que lo tenemos por acá, que nos ha repartido varios días, del año 2002, dejó las 3 alternativas abiertas. Y si en esas alternativas la comisión a la que hace referencia la presidenta, que conoció el caso del cumplimiento de la ley, ¿cierto?, que está en debate, en realidad se ciñeron a esa sentencia o en el fondo no lo cumplieron, el mandato que dice la ley, ¿no? Propondrá un proyecto de reforma. Entonces yo creo todo eso para no caer pues en incongruencias al contestar la demanda. Porque yo, por ejemplo, yo encontraría, por ejemplo, razones, yo me podría allanar a la demanda.
Así que todas esas cosas yo necesito que la próxima, con su informe que usted nos haga, lo vamos a analizar y le convocaremos nuevamente porque tenemos derecho a hacer una demanda conjunta o individual de la más idónea. Por eso yo como este problema surgió anoche, no ha habido mucha acopio de información y a mí me parece que bien hecho la presidencia invitarlo, aun cuando, como le digo yo, hay que coordinar bien para tener una sola opinión sobre el particular. ¿Ya? Muchas gracias, presidente. Sí, gracias. Congresista Balcázar, antes de ser este tema ayer precisado en el debate o digamos, traído a colación en el debate, ya habíamos convocado para esta sesión al procurador porque tenemos, por supuesto, que tener siempre, digamos, estar atentos a que las demandas siguen llegando. Son acciones de cumplimiento contra los miembros de la Comisión de Constitución. Sí, me llega todos los días y a cada rato las demandas. No, bueno, a mí no me llegan, pero sí llegan a la Comisión de Constitución. Entonces, las demandas que llegan a la Comisión de Constitución las estamos trasladando a Procuraduría. Entonces era eso, ¿no? Que sí habíamos previsto, porque lo invitamos también al procurador ya hace un tiempo atrás, era aproximadamente 3 semanas, un mes, y sí queríamos ver cómo iba el avance, cuántas demandas son, cuántas se han contestado, cuántas están pendientes de respuesta. Ya nos ha señalado el procurador que son 40 que ya están contestadas, que está pidiendo la acumulación, y que todavía aún hay 30, porque son 75, entiendo que se han recibido hasta ahora, entonces todavía hay 35 que están pendientes de ser contestadas y están dentro del plazo de los 10 días que señala el Código Procesal Constitucional. Doctora Patricia, pero si han contestado, debemos tener la contestación. Sí, nos ha adjuntado un informe el procurador y obviamente también le vamos a pedir por lo menos si todas las demandas son iguales, todas deben de merecer la misma respuesta. Entonces, que nos mande por lo menos la copia de la contestación de una de ellas o el formato de contestación, porque normalmente cuando ocurre así se genera como un modelo y con base en eso se va dando respuesta. Entonces, vamos a pedirle, el informe lo está pasando, ya lo ha traído el procurador, listo, lo estamos pasando a todos los congresistas y luego vamos a pedirle también, procurador, que nos alcance por lo menos un modelo de respuesta a cada uno de los congresistas para poder, digamos, conocer exactamente el detalle y en qué términos se está contestando la demanda. Sí, doctor Echaíz, tiene usted la palabra. ¿Me permite, Elías? Sí, congresista Elías, lo ha anotado, primero va con la doctora Echaíz, luego el congresista Soto, que ha pedido la palabra hace un buen... Solo para decir que hay 200 demandas, no son 40, 200, señora presidenta. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, en realidad a mí no me preocupa el número, son 200, son 300, seguramente van a haber 500, porque esto es producto de una orientación, de un acuerdo de alguien o de algún grupo, o no lo sé, que está dirigido a desestabilizar de otra de las maneras que ya se vienen dando al Congreso. Pero la pregunta creo que básica y esencial ¿es constitucional una ley que pretende un mandato imperativo a los congresistas para que hagan o dejen de hacer algo? Claro que no lo es, porque los congresistas no estamos sometidos a mandatos de esa naturaleza. Esa ley nació, digo yo, muerta porque es inconstitucional en sí misma. Y por otro lado, según se dijo ayer, el congresista Henry Piz en su momento formó una comisión, elaboró un proyecto, fue sometido a debate, no se aprobó y punto, se acabó la historia. Nos pueden poner una ley, una espada en la espalda para obligarnos a hacer lo que consideramos que no es correcto, porque no estamos de acuerdo.
Entonces, esta no es una democracia. Entonces la voluntad de los congresistas está anulada e impuesta por un grupo de legisladores de hace 21 años. Ese es el tema de fondo. ¿Es constitucional esto? Creo que no. A la luz de la Constitución creo que no lo es. Es una posición y la analizo desde el artículo que dice los congresistas no estamos sometidos a mandato imperativo. Y por ley, contraria a ese texto constitucional, no nos pueden obligar. Es lo que yo pienso. La interrupción, doctora Adelais. Claro que pero ella, tiene usted la palabra. Contra lo que ya se prejuzgado el Tribunal Constitucional, como usted sabe, declaró que la ley esta no es inconstitucional en la demanda, o sea, declararon infundada la demanda inconstitucional presentada por el Colegio de Abogados del Cusco. O sea que eso ya está boleado y sacramentado. Perfecto. No es inconstitucional. Perfecto. En todo caso, el Congreso cumplió y lo que cabría ni siquiera es una acción de cumplimiento. Y usted lo sabe, doctor. Porque si esto es producto de una demanda de inconstitucionalidad, lo único que cabría es que el tribunal diga que se ha incurrido una rebeldía legislativa, lo cual tampoco se ha producido porque ya el Congreso cumplió con hacer lo que esa famosa ley inconstitucional manda y que seguramente fue producto de las emociones del momento, porque aquí somos muy emocionales. O actuamos con el corazón o actuamos con el hígado, pero a veces o difícilmente lo hacemos en momentos como estos con la razón. Esto es lo que yo veo y analizo a la luz de estas cosas. ¿De dónde sale que de un momento a otro, a 200 demandas, seguramente que van a llevar 500? Y díganos quién es el abogado, quiénes son los demandantes, entonces voy a verificar quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus antecedentes. ¿Tienen derechos a pedir? Sí, pueden demandar. Acción de cumplimiento de una ley que ya se cumplió. Por favor. Yo creo que es un mecanismo distractor y que como eso lo tenemos, y si algún juez decide resolver en sentido contrario, ahí están los procesos de prevaricato o los delitos de prevaricato que bien pueden hacerse valer. Es lo que yo creo. Muy bien, gracias, congresista Chaiz. Congresista Soto, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Saludos también a todos los congresistas presentes en esta plataforma. Señora presidenta, he escuchado muy atentamente la información del señor procurador. Yo quisiera solamente precisar que yo he recibido muchas notificaciones del Poder Judicial y yo quisiera, en todo caso, que el procurador pida que todas esas notificaciones llegaran a la Procuraduría, porque sin embargo, por ejemplo, yo también tengo muchas actividades y esas notificaciones, pues, a veces para buscar algunos documentos que nos llegan, entonces un poco me confunde, ¿no? Por favor, yo le pediría al señor procurador que él, en su apersonamiento, pida que todas las notificaciones lleguen a la Procuraduría. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Soto. ¿Alguna otra intervención de algún congresista para darle el uso de la palabra al procurador? Gracias. Tiene la palabra, señor procurador. Muchas gracias, señora presidenta, señores congresistas. Lamentablemente, las normas están dadas y el Código Procesal Constitucional así lo establece. Y como he manifestado, digamos, en el artículo 5 del Código Procesal, establece que todas las partes que son emplazadas deben ser notificadas, así como también al procurador. Y que los demandantes en estos casos pueden actuar si consideran conveniente con un ánimo de defensa de manera personal, pero la intervención del procurador es obligatoria en estos casos. Entonces, quien asume la defensa del Congreso es el procurador. Y es el que está y que debe ser notificados, emplazados con todas las demandas. Si esto no fuese así, hay vicios de nulidad, que tienen que ser, obviamente, consideradas y señaladas en su oportunidad por nuestra parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Peña. Lo invitamos a retirarse. Le agradecemos por su información y vamos a continuar con la sesión. Gracias, doctor Peña, muy amable. Señora secretaria técnica, ¿contamos con el quórum correspondiente? Sí, señora presidenta. Se registró las asistencias del congresista Aguinaga, del congresista Cabero, y con eso son 11 señores congresistas que están presentes. Perfecto, muchas gracias. El siguiente punto de agenda es el predictamen recaído en los proyectos de resolución legislativa 843-2021 y 1209-2021, resolución legislativa del Congreso que restituye la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario y modifica diferentes artículos de su contenido. El predictamen que presento fue materia de un primer debate en la 28ª sesión de fecha 14 de junio del 2022. En dicha sesión señalamos que la finalidad de la propuesta es restituir el Estatuto del Servicio Parlamentario a la vez que proponemos la modificación de algunos artículos de dicho cuerpo normativo con la finalidad de asegurar el ingreso meritocrático de personal idóneo al Congreso de la República. Durante el desarrollo de la sesión expresaron sus observaciones los congresistas Elías Ábalos, Morante Figari y Balcázar Celada, Aragón Carreño, Soto Palacios, Moyano Delgado, entre otros congresistas, quienes ratificaron la necesidad de restituir el Estatuto del Servicio Parlamentario. Algunos congresistas presentaron observaciones con relación al tipo de concurso que debía realizarse para el ingreso a la carrera del servicio parlamentario o los requisitos para ocupar ciertos grupos ocupacionales, entre otros. El congresista Soto Palacios planteó la reducción de los requisitos para incorporarse al grupo ocupacional de profesionales, proponiendo que para ser parte de este se necesite solo título profesional universitario, estudios de especialización en la materia o maestría o experiencia laboral no menor de 5 años en el Congreso. Asimismo, propuso que el concurso interno sea solo para servidores parlamentarios activos y que se debiera permitir que el personal pueda seguir prestando servicio hasta los 75 años de edad. Al respecto, esta comisión, luego de evaluar tales propuestas, se ratifica en que no debe reducirse los requisitos para postular a cargos de nivel profesional, ya que la intención es que los más preparados e idóneos ingresen al servicio parlamentario. Se requiere contar con personal altamente calificado, es decir, que cuente con logros académicos como también con experiencia mínima de 5 años en el Congreso, pues ello refleja un real interés del servidor parlamentario de superación dentro de su centro laboral, acompañando su experiencia laboral con conocimiento adquirido en beneficio de este Parlamento. Respecto al tipo de concurso que debe aplicarse para el ingreso al servicio parlamentario, nos ratificamos en que primero debe ser un concurso interno con personal que ya trabaja al interior de la institución y que ha ido especializándose para poder obtener una oportunidad de progreso. Por ello, debido a la especialización de trabajo que realiza el servidor parlamentario, consideramos que el concurso debe ser primero interno y luego abierto, para los casos en que las plazas no puedan ser cubiertas con personal que ya está en el servicio parlamentario o la organización parlamentaria. Creemos que el concurso interno no solo debe ser para el personal del servicio parlamentario, sino para quienes trabajan en la organización parlamentaria, pues de lo que se trata es de optimizar al máximo los conocimientos del personal con experiencia en el quehacer parlamentario, sea cual fuere el órgano en que trabaje al interior del Parlamento. Respecto a la propuesta de elevar la edad tope para jubilación, esta comisión considera prudente mantener la edad de jubilación que se aplica para todos los trabajadores, que es de 65 años de edad. Ello permite que los trabajadores puedan descansar al término de un tiempo en que se han dedicado a trabajar y permitir el ingreso de nuevo personal actualizado en conocimientos y competencias, lo que consolida el servicio parlamentario, un servicio parlamentario integrado por personas con experiencia, con energía y con conocimientos actualizados. Señores congresistas, hemos expresado los motivos
por los cuales consideramos que el texto de la fórmula legal que restituye el estatuto parlamentario y presenta mejoras normativas en los aspectos de ingreso y progresión de la carrera, por lo que iniciamos el debate del texto que presentamos, no sin antes hacer mención que contamos en la sala grado con la presencia de la congresista Isabel Cortés. Los congresistas que quisieran hacer uso de la palabra, por favor, sírvanse a expresarlo a través del chat de la plataforma. Presidenta, pedir la palabra. Señora Presidenta, el congresista Soto, por favor. Congresista Raimundo, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Muy buenos días, Presidenta, buenos colegas congresistas de la Comisión de Constitución. Presidenta, yo pienso de que el predictamen que se nos trae está total. Congresista Raimundo, no lo escuchamos. Su audio al parecer se ha apagado. Su micro se ha apagado. ¿Está silenciado Sí, su micro? No, ahora sí, Presidenta, gracias. Gracias, congresista. Muy amable, Presidenta. Buenos días, Presidenta. Buenos días, colegas. Estoy completamente de acuerdo con el predictamen que se ha presentado. Era justo y necesario restablecer. Y en ese sentido es que quiero solamente manifestar una pequeña atingencia, Presidenta, respecto a la edad. Ya un congresista ha planteado la necesidad de ampliar el límite de edad a los 75 años. Yo pienso, Presidenta, que sí es factible y necesario elevar el límite de edad para que puedan retirarse del servicio y que sea a los 75 años. Ya recientemente, Presidenta, el Pleno del Congreso, por ejemplo, ha aprobado en relación a la modificación del artículo 84 de la ley universitaria para eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. Es decir, que no hay ni siquiera límite de edad para que ejerzan esa tan noble profesión y el ejercicio de la docencia universitaria. En este caso, Presidenta, debemos tener de que es una experiencia muy especial que adquieren los trabajadores, los profesionales que trabajan en el Congreso, y que ese es el aprendizaje de la hermenéutica parlamentaria. Y el aprendizaje de la hermenéutica parlamentaria está señalado y se adquiere fundamentalmente por la experiencia. Y en ese sentido hay personas, hay trabajadores, hay servidores que conocen perfectamente esta hermenéutica parlamentaria y que es de suma utilidad, importancia y trascendencia para mejorar de manera constante todo el trabajo relacionado a la cuestión del Parlamento, de las técnicas legislativas, del trabajo en sí de la hermenéutica parlamentaria. Por eso, Presidenta, invocando que existe ya y que incluso en el caso de los docentes universitarios se ha ampliado el límite de edad, que no tiene límite, dicho sea de paso, y nosotros me sumo a que el límite de edad para el caso de los trabajadores del Congreso sea hasta 75 años. Nada más, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Raimundo. Congresista Elías. Gracias, Presidenta. Era solamente porque esta restitución del estatuto a los trabajadores del Congreso es importante. Hemos preparado el proyecto de ley, el primer proyecto de ley, y creo que merecemos tener trabajadores con una meritocracia demostrada. Y esto va a significar eso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Elías. Congresista Soto, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio también yo saludo este importante proyecto de ley de resolución legislativa que presentó el congresista Elías y el congresista Salguana. Señora Presidenta, también agradecerle, yo en su momento, en el debate que se ha hecho en la Comisión de Constitución, yo he hecho mis aportes, yo agradezco
por haber tomado en cuenta los aportes que he realizado. Estoy seguro, por ejemplo, con eso nosotros, con estos aportes, con la aprobación de este importante predictamen, vamos a también, pues, nosotros optimizar, por ejemplo, el trabajo legislativo del servicio parlamentario. Por ejemplo, en servicio parlamentario, señora presidenta, la hermenéutica parlamentaria en Congreso de la República es único. Por ejemplo, es importante la meritocracia en el Parlamento. Si bien es cierto, hay buenos profesionales que ya vienen trabajando muchos años en el Congreso de la República, sin embargo, pues hasta la fecha no son reconocidos. Entonces es importante también nosotros, como así lo hacemos las leyes. Y también hay que comenzar de casa, señora presidenta, y qué mejor también que usted tenga toda esa predisposición también como presidenta de Comisión de Constitución, y también nosotros, los representantes, los de Congreso de la República, y también tenemos que velar también por los trabajadores del servicio parlamentario. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Soto. ¿Alguna intervención? La palabra, presidenta. Congresista Salguana. Sí, presidenta, muy buenos días con todos los colegas. Presidenta, es importante este debate porque constituye restituir un estatuto parlamentario que va a contribuir a mejorar la calidad del servicio de los profesionales y técnicos que laboran en el Parlamento de la República, algunos con muchísimos años al servicio del Congreso de la República. Tengo algunas consultas, algunas observaciones que me gustaría expresarlas rápidamente. En cuanto al artículo 16 sobre el tema del título profesional, estudio de maestría o experiencia profesional de 10 a 5 años en el Congreso. Si se considera, por ejemplo, que las maestrías estén concluidas o solamente se estaría señalando que pueden tener estudios de maestría inconclusos, ¿no? Obviamente, los estudios completos y el grado sería pues lo óptimo, ¿no? Ahora también en cuanto a los años de experiencia en el Congreso, habría que precisar si son continuos o no, ¿no? Hay que recordar que en el Congreso hay funcionarios, hay trabajadores de confianza que terminado el periodo parlamentario son retirados del Congreso y algunos lo harán bajo otra modalidad en algunos despachos, ¿no? Pero continúan sirviendo, digamos, al Congreso de la República. Sería a situaciones propias de la naturaleza del trabajo que tiene vínculo a lo político, a la confianza, ¿no? Otro tema es vinculado a la... Se habla de 5 mejores universidades del país para efectos de llevar a cabo los concursos públicos abiertos e internos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser los criterios para definir esas 5 mejores universidades del país, ¿no? Quizás habría que precisar. También en la segunda disposición complementaria se señala que se debería agregar que se debe tomar en cuenta los años de experiencia cada 5 años acumulados. Debería quizás otorgarse alguna puntuación adicional al respecto, ¿no? Luego, en la tercera disposición, podría resultar inconstitucional en mi concepto, ya que señala que quienes no tienen contrato indefinido continúan laborando según su contrato hasta el vencimiento del plazo, pero agregan que no debería exceder el 26 de julio del 2022. Esto lógicamente afectaría a trabajadores que, por ejemplo, tienen su contrato a plazo fijo hasta septiembre, ¿no? Octubre, noviembre. Entonces, esta norma estaría modificando
los términos contractuales, ¿no? Y esto vulneraría lo que señala el artículo 62 de la Constitución Política del Estado. Solo esas observaciones, Presidenta, con la fin de contribuir a la mejora del predictamen. Gracias, muy amable. Gracias, congresista Salguana. Respecto a lo que usted ha mencionado, se trata de, en el caso de la experiencia de los 5 años, es por servicios, digamos, no continuos. No se trata de que tenga los últimos 5 años, digamos, la experiencia. Y en el caso que usted menciona respecto a los requisitos, estamos hablando de funcionarios y profesionales. Está esto en el artículo 16.1, dice constituido por servidores con título profesional universitario y dice estudios de maestría afín al puesto y experiencia profesional de 10 años en el Congreso, en el caso de funcionarios, y de profesionales constituido por servidores con título profesional universitaria y con estudios de especialización en la materia o maestría y experiencia laboral no menor de 5 años en el Congreso. Es decir, no se está solicitando el que se tenga el título de magíster. Luego, en el caso de la tercera disposición que usted menciona, la culminación de los contratos temporales. El personal del servicio parlamentario que no tiene un contrato a plazo indeterminado continúa rigiéndose por las disposiciones contenidas en su contrato laboral hasta el vencimiento de su plazo, no debiendo exceder del 26 de julio del 2026. En este caso, digamos, ¿me puede por favor usted, congresista Salguana, señalar cuál es su... digamos, ¿cuál es su observación? Sí, Presidenta. Muchísimas gracias por las aclaraciones. En lo que estamos refiriendo al tema del contrato, era de que la disposición tercera que está usted comentando señala que los contratos se observarían hasta el día 26 de julio, ¿no? Del año en curso. Sin embargo, si el contrato es hasta más allá de esa fecha, no estaríamos afectando el tema de la intangibilidad de los contratos, que es ley entre las partes. Eso es lo que me preocupaba. Gracias. Sí, congresista Salguana. En el caso de esta tercera disposición que usted menciona, digamos, el sentido de esta norma es que no se exceda el plazo de contratación de la presidencia del Congreso, porque en algunos casos se ve que los contratos, digamos, van más allá del plazo de vigencia de una mesa directiva. Entonces, por eso es que se establece que el personal del servicio parlamentario que no tiene un contrato a plazo indeterminado continúa rigiéndose por las disposiciones hasta el vencimiento, no debiendo exceder, se establece una limitante, no más allá del 26 de julio del 2022. Ese es el sentido de esta disposición, congresista Salguana. Ok, doctora. Muchísimas gracias, Presidenta, muy amable. Gracias, congresista Salguana. Si no hay otra intervención, entonces vamos a proceder a votar en los términos en que se ha planteado el dictamen. Por supuesto, haciendo la salvedad a los señores congresistas que... Presidenta. Sí, congresista Raimundo. Presidenta, permítame, por favor, congresista Raimundo. Sí, dígame. No sé si se va a acoger la propuesta que he planteado respecto al límite de edad, Presidenta. He planteado que el límite de edad sea de... Por favor, gracias. Sí, congresista Raimundo. Nosotros hemos hecho la evaluación durante varias semanas de las diversas propuestas que han sido presentadas y nosotros consideramos que habiendo una gran cantidad de
por supuesto valoramos en principio, ¿no? La premisa es que valoramos mucho la experiencia y creemos que hay muchas personas del servicio parlamentario que efectivamente hasta ahora nos siguen dando muestras de su gran conocimiento, destreza y experiencia en el manejo digamos, de los procedimientos parlamentarios, pero también creemos que cada vez hay una mayor cantidad de jóvenes que salen al mercado laboral y que creo que debemos digamos, acogerlos para el trabajo en el servicio parlamentario y siempre estar realizando continuamente estos concursos para que podamos acceder, digamos, al caso de los jóvenes que quieran realmente aportar al Estado. Ocurre mucho en la administración pública, yo vengo también de la administración pública, que en el caso ya del cese de los trabajadores por límite de edad, de funcionarios o trabajadores por límite de edad, en muchos de los casos, cuando, digamos, su servicio es imprescindible para que, digamos, continúe o es valioso o valorado, son inclusive contratados, se les realiza un contrato de otra naturaleza y pueden continuar con digamos, con el ejercicio de su función. Entonces, por eso es que consideramos que, digamos, nosotros nos ratificamos en el contenido de nuestro dictamen y creemos que 65 años es una edad apropiada para que los, digamos, servidores parlamentarios puedan tener digamos, el ejercicio de su función. En todo caso, congresistas, digamos, siempre vamos a tener la posibilidad de discutir este tema en el Pleno y entonces ahí, digamos, puede usted presentar esta propuesta y pueda, digamos, ser debatida en ese momento. Está bien, Presidenta. Bueno, entonces vamos, si no hay otra intervención, vamos a proceder a la votación. Señora Secretaria Técnica, por favor, sírvase tomar Presidenta, nota. congresista Cutipa, antes de que lleve a votación, por favor. Sí, congresista, dígame. Presidenta, disculpe, estoy haciendo seguimiento a la sesión hace un buen momento, solo para solicitar se considere mi asistencia. Muchas gracias y disculpe. Gracias. Gracias, congresista Cutipa. Vamos a registrar su asistencia. Vamos entonces a proceder a la votación. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Gracias. Congresista Chaize Núñez. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. Congresista Balcázar Celada. Abstención. Congresista Bellido Ugarte. Presente. El sentido de su voto, por favor, señor congresista. Abstención. Gracias. Congresista Cabero Alba. A favor. Gracias. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cutipa Cama. En abstención. Gracias. Congresista Elena García. Congresista Elías Ábalos. A favor, señora. Buenos días. Gracias. Congresista Moyano Delgado. A favor. Gracias. Congresista Muñante. Congresista Quito Sarmiento. Congresista Raimundo Mercado.
A favor, con reserva en lo concerniente al límite de edad. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. A favor, Soto Palacios. Gracias. Congresista Barbarán Reyes, en reemplazo del congresista Morante Figari. Congresista Guinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Helera García. Congresista Quito Sarmiento. Abstención. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Paredes González en vez de Cerrón. Congresista Salguana Cavides. Congresista Tudela Gutiérrez. Salguana Cavides, disculpe, a favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. Congresista Barbarán Reyes. Congresista Tudela Gutiérrez, por favor, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Congresista Barbarán, a favor. A favor. Congresista Barbarán, a favor. Gracias, Paredes Barbarán. González. Congresista Paredes González, en reemplazo del congresista Cerrón Rojas. Sí, en abstención. Gracias. Señora Presidenta, han votado 15 señores congresistas, de los cuales 10 señores congresistas han votado a favor y 5 señores congresistas han votado en abstención. Señora Presidenta, disculpe. Señora Presidenta, le habla el congresista Waldemar Cerrón. Congresista Cerrón ha votado en su reemplazo el congresista Paredes. Sí, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Señora Presidenta, han votado... mi voto a favor también. Gracias. Sí. El congresista Paredes ha votado en reemplazo de usted, señor congresista Cerrón. El congresista Cerrón es el titular. El titular, sí. En todo caso, retiro el voto del congresista Paredes y el congresista Cerrón que por favor me exprese el sentido de su voto. Señor congresista Cerrón, por favor, el sentido de su voto. Sí, un momentito, tengo problemas de línea. A favor. Gracias. ¿Aló? Señora Presidenta, han votado 15 señores congresistas, de los cuales 11 señores congresistas han votado a favor y 4 señores congresistas han votado en abstención. De los congresistas que han votado a favor, el congresista Raimundo Mercado ha votado con reserva con relación al límite de edad. En consecuencia, el dictamen recaído en los proyectos de resolución legislativa 843 y 1209, resolución legislativa del Congreso que restituye la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario y modifica diferentes artículos de su contenido, ha sido aprobado por mayoría. Muy bien, habiendo sido aprobado por mayoría, le damos las gracias a los señores congresistas que han participado e intervenido, y vamos al siguiente punto de agenda. Predictamen recaído en los proyectos de ley 994-2021, 1471-2021 y 2087-2020, ley de reforma constitucional que promueve el acceso a una vivienda adecuada.
Esta presidencia no podía culminar el periodo anual de sesiones 21-22 sin dejar de analizar y presentar un dictamen sobre un tema sensible, necesario y vital para el ser humano, como es el de fomentar el acceso a una vivienda adecuada. Por ello, presento ante ustedes el predictamen recaído en los proyectos de reforma constitucional mencionados. La vivienda permite a una persona habitar de forma privada, segura y en paz. Es pues un elemento de innegable importancia y necesario para el desarrollo y bienestar humano. A través de ella es posible el ejercicio, desarrollo, disfrute y protección de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, la intimidad, la paz y la tranquilidad, entre otros. Es un medio determinante para el desarrollo del ser humano e influye directamente en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Por su importancia, para poder ejercer los derechos fundamentales, taxativamente es reconocida como un derecho humano en diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, y también lo está en nuestra jurisprudencia constitucional, pero no reconocida en forma expresa en la Constitución del Perú, a diferencia de del año 79, que sí regulaba expresamente en su artículo 10 el derecho humano a la vivienda. A pesar de los esfuerzos del Estado por fomentar el acceso a la vivienda, sus políticas no han llegado a ser efectivas, pues tenemos un problema grave de déficit de vivienda en el país que cada año se agudiza más. Según el censo del año 2017, existía un déficit habitacional en el Perú de 1.1 millones de viviendas, de las cuales 260.000 tienen un déficit cuantitativo, es decir, hogares sin vivienda, y 860.000 un déficit cualitativo, es decir, sin servicios públicos básicos, con hacinamiento y construidos con materiales irrecuperables. Sumado a que según el informe Diagnóstico y Perspectivas del Sector Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 7 de cada 10 viviendas han sido construidas informalmente. Esto permite afirmar que se requieren de más acciones afirmativas para que el Estado realice mayores acciones que fomenten un real acceso equitativo y descentralizado a la vivienda. Por ello, consideramos necesario establecer a nivel constitucional el deber del Estado de fomentar el acceso a la vivienda, pero no cualquier tipo de vivienda, entendida como un techo donde cobijarse, sino como aquella que ha sido ya definida como adecuada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que se desarrolla en el dictamen, pero que pasamos a resumir algunas de sus características. La vivienda, para ser considerada adecuada, debe tener disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Es decir, que una vivienda, para que sea considerada adecuada, debe contar con servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. El comité señala que todas las viviendas deben tener acceso permanente a recursos naturales, agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias, de aseo, de almacenamiento de alimentos y eliminación de desechos, entre otros. Asimismo, la vivienda debe tener seguridad jurídica, que implica que sea cual fuera el tipo de tenencia, todas las personas deben de gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que garantice una protección legal frente al desalojo, hostigamiento y otras amenazas. Asimismo, se debe permitir que quien adquiera una vivienda pueda soportar o afrontar el gasto en vivienda sin afectar ni comprometer el logro de otras necesidades básicas. Consideramos que con la incorporación del artículo 7b en la Constitución Política para fomentar el acceso a una vivienda de forma equitativa y descentralizada, el Estado podrá tener mayores elementos de respaldo político y normativo para que de forma progresiva pueda implementar reales y efectivas políticas públicas que permitan reducir el déficit habitacional, el que irá agravándose si permitimos que el gobierno solo implemente políticas que benefician a un reducido número de personas y no a quienes realmente necesitan de este apoyo social para que puedan tener una mejor calidad de vida que les permita ofrecer a sus familias la protección, seguridad y estabilidad que necesitan para
ejercer, desarrollar y disfrutar de los derechos fundamentales. He culminado con la presentación, señores congresistas, y damos inicio al debate correspondiente. ¿Algún señor congresista que quiera hacer uso de la palabra? Congresista Soto, señora presidenta. Congresista Soto, tiene usted el uso de la palabra. Señora presidenta, muchas gracias sobre este presente predictamen del proyecto de ley 944 y 1471 de reforma constitucional que promueve el acceso a una vivienda adecuada. El proyecto de ley 994 que incorpora el derecho a una vivienda digna en la Constitución de la bancada Juntos por el Perú de la congresista Sigrid Bazán Narro. El proyecto de ley 1471 de reforma constitucional que incorpora el derecho fundamental a la vivienda digna de la congresista Francis Paredes Castro. Señora presidenta, el derecho es reconocido como derecho universal por el numeral 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el numeral 1 del artículo 11. Señala que los Estados partes reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado, alimentación, vestido y vivienda adecuada. También el Tribunal Constitucional en su expediente 011 de 2010, el derecho fundamental a la vivienda adecuada es un derecho fundamental innominado. El derecho a la vivienda adecuada ya se encuentra reconocido como derecho humano fundamental por documentos internacionales reconocidos por el Perú, y así también fue interpretado por el Tribunal Constitucional, por lo que se debe considerar como derecho fundamental innominado, de conformidad por el artículo 3 de la Constitución Política. Así también se han pronunciado los expertos. La pregunta ¿es necesario hacer inclusiones o incorporaciones en la Constitución que no variará en nada la realidad? No toda idea legislativa se debe elevar a rango constitucional. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Congresista Raimundo Mercado tiene el uso de la palabra. Congresista Raimundo. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si no es así, entonces vamos al voto. Sírvase con la misma asistencia. Sírvase recoger el voto de los señores congresistas. Señora secretaria técnica. Congresista Chaís de Núñez. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. En contra. Gracias. Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Balcázar Celada. Congresista Bellido Ugarte. Abstención. Gracias. Congresista Cabero Alba. En contra. Gracias. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas a favor. Gracias. Congresista Cutipa Cama. Congresista Cutipa Cama. Congresista Elías Ábalos. Abstención, señora. Abstención. Gracias. Congresista Juárez Gallegos. Balcázar, abstención. Gracias. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Moyano Delgado.
Congresista Quito Sarmiento. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Gracias. Congresista Salguana A favor. Cavides. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias. Congresista Soto Palacios. En abstención. Gracias. Congresista Barbarán Reyes, en reemplazo del congresista Morante Figari. Congresista Guinaga Recuenco. Abstención. Gracias. Congresista Cutipa Cama. A favor. Gracias. Congresista Moyano Delgado. Radio Lo Inolvidable. Congresista Quito Sarmiento. Congresista Barbarán Reyes. ¿Y cómo es esto? Señora Presidenta, han votado 12 señores congresistas, de los cuales 5 señores congresistas han votado a favor, 5 señores congresistas han votado en abstención y 2 señores congresistas han votado en contra. Encontrándose un empate con relación a la abstención y a favor, usted debe dirimir. Dirimo a favor. Muy bien, señora Presidenta. Con su voto dirimente queda aprobada entonces por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 994, 1471 y 2087, ley de reforma constitucional que promueve el acceso a una vivienda adecuada. Gracias, señora secretaria. Pasamos al siguiente punto de la agenda, que es el predictamen recaído en el proyecto de ley 994-2021, 1471-2021 y 2087-2020, ley de reforma constitucional que promueve el acceso es el acceso a una vivienda digna. Pasamos al quinto punto, predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa del Congreso 1434-2021, por el que se propone regular el procedimiento de control político sobre los regímenes de excepción. ¿Cuál es el proyecto? Es este. Señores congresistas, se presenta ante ustedes el predictamen recaído en el proyecto de ley 1434-2021, que propone la incorporación en el reglamento del Congreso del procedimiento de control de los decretos que declaran los regímenes de excepción. Como ustedes saben, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Política, el presidente de la República puede decretar el estado de excepción en un plazo determinado en todo o parte del territorio nacional, debiendo dar cuenta al Congreso o la Comisión Permanente de cada decreto emitido. Sin embargo, en el reglamento del Congreso no se establece el procedimiento que debe seguir el control constitucional de estas normas, a diferencia de otras normas sujetas a control, como son los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos, cuyo procedimiento de control se encuentra regulado en los artículos 90, 91 y 92 del reglamento del Congreso respectivamente. Al respecto, debemos señalar que el año 1992
el Congreso aprobó la Ley 25.397, Ley de Control Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República, que sí regula el procedimiento de control de las normas que declaran los estados de excepción, pero sobre la base de un Congreso bicameral. Por tanto, al haberse instaurado un Parlamento unicameral, su contenido deviene inaplicable. Por ello, al no haber un desarrollo procedimental sobre el control de los decretos de estado de excepción, el Congreso se ha limitado a recibir el oficio enviado por el Poder Ejecutivo y enviarlo a la Comisión de Constitución y Reglamento, donde queda registrado en los archivos de los documentos recibidos. Por tanto, encontrándonos ante un vacío legislativo y considerando la exhortación del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 02-2008 PI/TC, en la que señala que el Congreso debe establecer un procedimiento de dación de cuenta de estas facultades normativas del Ejecutivo, esta comisión propone la modificación del artículo 5 del reglamento del Congreso de la República a efectos de incluir la revisión de la declaratoria de regímenes de excepción como uno de los mecanismos de control político, así como la incorporación del artículo 92A a efectos de desarrollar el mecanismo de control político sobre la declaración de estado de excepción por parte del Poder Ejecutivo, similar al que se aplica para el control de los decretos legislativos o de urgencia. Así, el decreto supremo es enviado al Congreso dentro de las 24 horas siguientes de emitido y el presidente del Congreso lo remite a la Comisión de Constitución y Reglamento, así como a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su evaluación en el plazo de 15 días útiles. Es enviado a la Comisión de Defensa Nacional en caso se hubiese ordenado la participación de las Fuerzas Armadas. Las comisiones evalúan la constitucionalidad de la norma y emiten dictamen dando cuenta del cumplimiento de dicho encargo al Consejo Directivo. Si el dictamen concluye que no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 137 de la Constitución, recomienda que se deje sin efecto. En caso el Pleno del Congreso decida aprobar el dictamen que deja sin efecto el decreto supremo, el presidente del Congreso promulga la norma mediante resolución legislativa. Finalmente, señoras congresistas, quisiera enfatizar que al dejar establecido este necesario procedimiento dentro del reglamento del Congreso de la República, con los elementos de carácter constitucional suficientes para un control en tiempos y contenidos constitucionales, el Congreso podrá realizar un adecuado control constitucional de las normas que declaran estado de excepción, lo que permitirá otorgar a la ciudadanía la protección de sus derechos fundamentales, así como una justificada participación de las fuerzas del orden dentro de plazos razonables. Señores congresistas, habiendo culminado la presentación del predictamen, iniciamos el debate respectivo. Si algún congresista quisiera hacer uso de la palabra, sírvase expresarlo levantando la mano o registrándose en la plataforma virtual. Congresista Soto, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Sobre el debate del predictamen proyecto de resolución legislativa 1434/2021, propone regular el procedimiento de control político sobre regímenes de excepción. Señora presidenta, el control en un Estado constitucional de derecho entre poderes del Estado es la más importante función en el marco de pesos y contrapesos en las relaciones entre poderes. El Poder Ejecutivo emite decretos legislativos que requieren norma autoritativa del Congreso de la República.
El Poder Ejecutivo, mediante decretos supremos, declara o prorroga estados de excepción, los que de acuerdo al artículo 137 de la Constitución Política son el estado de emergencia y el estado de sitio, lo que carecen de procedimiento de dación de cuenta y control posterior por el Parlamento. Por ello, es necesario introducir en el reglamento del Congreso de la República la posibilidad de control político sobre los regímenes de excepción. Para ello, se propone modificar el artículo 5 e incorporar en el artículo 92A en el reglamento del Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si no es Sí, así, presidenta, entonces... Tudela. Congresista Tudela, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Solo me gustaría resaltar y felicitar que se esté avanzando hacia una correcta fiscalización y un correcto control político de los estados de emergencia. Si bien es una facultad del Ejecutivo, esta facultad tiene que tener algún tipo de contrapeso, sobre todo luego de lo que hemos vivido tras esos 2 años de pandemia, durante los cuales se han dictado una serie de medidas que han afectado gravemente los derechos constitucionales y las libertades de los ciudadanos sin que se cumpla con los criterios básicos de necesidad, de proporcionalidad y de razonabilidad. Y creo que este es un paso adelante hacia el correcto control de este tipo de actos del Ejecutivo que pueden también ser muchas veces violatorios de los derechos fundamentales y tienen que existir mecanismos para poder defender estos derechos ciudadanos. Así que anuncio que votaré a favor de este dictamen. Gracias, congresista. No habiendo más solicitudes de uso de la palabra, procederemos a someter a votación el presente predictamen. Señora secretaria técnica, sírvase usted consultar el voto de los señores congresistas. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Gracias. Congresista Chais de Núñez. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. A favor. Gracias. Congresista Guinaga Recuenco. A favor. Gracias. Congresista Balcázar Celada. En contra. Gracias. Congresista Bellido Ugarte. No conocen la realidad. Atención. Gracias. Congresista Cabero Alba. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas en contra. Gracias. Congresista Cutipa Cama. No es posible que los municipios estén ordenando erradicar barrios que tienen 50 años, 20. Congresista Elías Ábalos. A favor, señora. Gracias. Congresista Moyano Delgado. No solamente es el techo. Congresista Quito Sarmiento. Además ya está en la Constitución porque es parte de los... En contra. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. No quieren orden. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias. Congresista Soto Palacios. A favor. Gracias. Congresista Barbarán Reyes en reemplazo del congresista Morante Figari. Congresista Cordero Jontay en reemplazo de la congresista Moyano Delgado. Congresista Cabero Alba.
Congresista Cutipa Cama. Cutipa Cama en contra. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. En contra. Hola, Congresista, ¿se escucha? Congresista Hola, Barbarán hola. Reyes, en reemplazo de Congresista Morante Figari. Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Congresista Barbarán, por favor, el sentido de su voto. Congresista Barbarán a favor. Disculpe, lo que pasa es que tenía el micro prendido, pero no me escuchaban. Gracias. 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 Congresista Cordero Jontay, en reemplazo de la congresista Moreno Cordero, Delgado. secretaria técnica. Cordero, Yontay María. Sí, dígame. A favor, buenos días. Gracias. Señora Presidenta, han votado 15 señores congresistas, de los cuales 9 señores congresistas han votado a favor de la propuesta, 5 señores congresistas han votado en contra y un señor congresista ha votado en abstención. En consecuencia, el dictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa del Congreso 1434-2021 CR, por el que se propone regular el procedimiento de control político sobre los regímenes de excepción, ha sido aprobado por mayoría. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto de la agenda. Los siguientes puntos están referidos a 2 predictámenes de inhibición recaídos en el proyecto de ley 1403, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la expropiación del predio denominado Área de Reserva Cumbres Salaberry para la construcción de un complejo hospitalario que incluya el nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas y un hospital para la atención de niños, entre otros, y el proyecto de ley 23.008/2021, ley que modifica el artículo 11 de la ley 29.635, ley de libertad religiosa, a fin de ampliar los beneficios para la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas reconocidas por el Estado peruano. Analizados los 2 proyectos de ley, identificamos que en el primer caso, el fin es que se puede expropiar del predio denominado Área de Reserva Cumbres Salaberry en favor del Gobierno Regional de la Libertad para la construcción de un complejo hospitalario que incluye el nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas y un hospital para la atención de niños, y en el segundo caso ampliar los beneficios que gozan las entidades religiosas reconocidas por el Estado peruano respecto al pago de los servicios públicos de agua potable y energía eléctrica, así como el pago de arbitrios municipales. Las materias que pretenden regular, como pueden observar ustedes, señores congresistas, estos 2 proyectos de ley no se enmarcan en la especialidad ni en las materias de competencia de la Comisión de Constitución y Reglamento, toda vez que no se refiere a modificaciones a la Constitución Política ni al reglamento del Congreso, ni versa sobre leyes electorales o leyes orgánicas, entre otros temas que son competencia de la Comisión. Considerando que el inciso C del artículo 70 del reglamento establece que los dictámenes pueden concluir la inhibición de la Comisión por no tener competencia en la materia de la proposición, en esta oportunidad tanto el caso del proyecto de ley 1403 como el 2308, se recomienda concluir en ese sentido sin emitir pronunciamiento de fondo sobre el proyecto de ley referido, con el fin que la comisión o comisiones ordinarias que sean competentes por su temática o especialidad se pronuncien sobre la viabilidad o el fondo de la propuesta. Se trata, señores congresistas, de dictámenes de inhibición en donde no se aborda el fondo del asunto, sino solo si la comisión es competente para analizar la materia o no. Por economía procesal, si ningún congresista expresara objeción sobre la recomendación de inhibición o sobre el procedimiento para su votación, procederemos a someter al voto ambos dictámenes.
Señora secretaria técnica, por favor, sírvase a registrar el sentido del voto de los predictámenes de inhibición que recaen sobre los proyectos de ley 1403 y 2308. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Gracias. Congresista Chaís de Núñez. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. A favor. Congresista, gracias. Congresista Guinaga Recuenco. Congresista Balcázar Celada. A favor. Gracias. Congresista Bellido Ugarte. A favor. Gracias. Congresista Cabero Alba. Congresista Barbarán por Morán. Congresista Cabero Alba. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cutipa Cama. Cutipa Cama, a favor. Gracias. Congresista Elías Ábalos. Congresista Quito Sarmiento. A favor. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias. Congresista Soto Palacios. A favor. Gracias. Congresista Barbarán Reyes. Congresista Cordero Jontay, en reemplazo de la congresista Moyano Delgado. Congresista Guinaga Recuenco. Congresista Cabero Alba. Hay un círculo que es como que pasa por... no tuvo. Media luna, eso tuvo. Me parece. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Elías Ábalos. Congresista Barbarán Reyes. A favor. Elías, a favor. Gracias, congresista Elías. Congresista Barbarán Reyes. Congresista Cordero Jontay. Cordero Yontay María, a favor, secretaria técnica. Gracias. Señora Presidenta, han votado 12 señores congresistas. Los 12 señores congresistas han votado a favor de los dictámenes de división de los proyectos de ley 1413 y 2308. Por tanto, estos dos dictámenes de división han sido aprobados por unanimidad. Paredes González, por favor. Señora secretaria técnica, Paredes González en vez de Cerrón, a favor. Congresista Paredes, vamos a consignar su voto en actas porque ya hemos cerrado la votación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la sesión. Tenemos 8 predictámenes de control de las siguientes normas. Decreto legislativo 1410, que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual. Decreto legislativo 1411, que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia. Decreto legislativo 1413, para promover y facilitar el transporte marítimo en tráfico de cabotaje, pasajeros y carga.
Decreto legislativo 1501 que modifica el decreto legislativo 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Decreto legislativo 1502 que establece disposiciones excepcionales sobre el uso de la capacidad de la red dorsal nacional de fibra óptica reservada para la implementación de la red NAS en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Decreto legislativo 1504 que fortalece el Instituto Nacional de Salud para la Prevención y Control de las Enfermedades. Decreto legislativo 1507 que dispone el acceso gratuito temporal para los servidores públicos, así como para las niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores a los sitios arqueológicos, museos, lugares históricos y áreas naturales protegidas administrados por el Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Decreto legislativo 1508 que crea el programa de garantía del Gobierno Nacional a la cartera crediticia de las empresas del sistema financiero. Debemos señalar que por disposición del Consejo Directivo, a través del Acuerdo 054-2021-2022, estas normas deben ser sometidas a evaluación y pronunciamiento de esta comisión. Por ello, fueron enviadas al grupo de trabajo encargado del control de los actos normativos del presidente de la República, que coordina la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, a fin que puedan presentar informes sobre la constitucionalidad de tales normas. El grupo de trabajo ha cumplido con remitir los informes respectivos, que nos ha servido como insumo para la elaboración de los predictámenes respectivos. Coincidimos con los criterios expresados por el grupo de trabajo en el sentido que los 8 decretos legislativos cumplen con los parámetros constitucionales y legales establecidos, toda vez que no colisionan con las normas constitucionales, fueron emitidas dentro del plazo permitido por las leyes autoritativas 3823 y 31011 y versan sobre las materias autorizadas en tales leyes. Por tanto, se concluye que los decretos legislativos mencionados cumplen con lo dispuesto por el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso, no contravienen ninguna norma constitucional ni reglamentaria y se enmarca dentro de las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante las leyes autoritativas mencionadas. Habiendo culminado la presentación de los predictámenes de control constitucional de los decretos legislativos 1410, 1411, 1413, 1501, 1502, 1504, 1507 y 1508, si no hubiera alguna intervención de algún congresista, planteo por economía procesal, considerando que se tratan normas de la misma naturaleza y rango, puedan ser sometidos los dictámenes en una sola votación, salvo alguna objeción de algún congresista. No habiendo intervenciones, procedemos a someter a votación los predictámenes de control constitucional. Señora secretaria, sírvase registrar el voto de los señores congresistas. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Gracias. Congresista Chaide Núñez. A favor. Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. A favor. Gracias. Congresista Guinaga Recuenco. Congresista Balcázar Celada. A favor. Gracias. Congresista Bellido Ugarte. A favor. Gracias. Congresista Cabero Alba. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cutipa Cama. Congresista Elías Ábalos. Congresista Congresista Quito Sarmiento. A favor. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Salguana Cavides. Salguana Cavides, a favor. Gracias, congresista Salguana. Congresista Soto. Congresista Barbarán Reyes, en reemplazo del congresista Morante. A favor, Barbarán Reyes, a favor. Gracias. Congresista Cordero Jontay, en reemplazo de la congresista Moyano Delgado.
Elías, a favor. Gracias, congresista Elías. Congresista Cordero Jontay. Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Cabero Alba. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cutipa Cama. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Gracias, congresista Cutipa Cama. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Congresista, gracias. Congresista Soto Palacios. Gracias, congresista Aguinaga. Congresista Soto Palacios. A favor. Gracias, congresista Soto. Y congresista Cordero Jontay. Señora Presidenta, han votado 13 señores congresistas, todos a favor de la aprobación de los dictámenes de control. Secretaria técnica, Cordero Jontay María, a favor. Gracias, congresista Cordero Jontay. Gracias. Señora Presidenta, serían 14 votos a favor de los dictámenes de control constitucional de los decretos legislativos 1410, 1411, 1413, 1501, 1502, 1504, 1507, 1508. Estos 8 dictámenes de control constitucional de los decretos legislativos han sido aprobados por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Han sido aprobados los dictámenes de control mencionados. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:38, se somete al voto la dispensa del trámite de lectura y aprobación para ejecutar los acuerdos adoptados y no hay ninguna objeción. Se da por aprobado el acuerdo con la misma asistencia. Ha sido aprobada la... Señora Presidenta. Sí. Señora Presidenta, Solo para que voto en la anterior a favor, que lo había repetido, pero creo que no lo habían consignado, por favor. Gracias. Congresista Barbarán, vamos a consignar su voto en actas. Sí, también dejo consigna mi voto Valdemar Cerrón, igual que el doctor Paredes. Gracias. Congresista Cerrón, su accesitario es el congresista Paredes. Sí, por eso, señora Presidenta, para que no me pongan falta. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, ha sido aprobada la dispensa del trámite de lectura y aprobación y siendo las 11:39, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, señores congresistas, por su participación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, colegas. Un abrazo. Bendiciones. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Buenos días con todos. Buen fin de semana. Buenos días con todos. Congresista Waldemar, ¿va usted a descansar? Sí, muchísimas gracias, doctor. Muy agradecido. Descansemos, descansemos.